Hola. Buenos días, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al segundo panel de este seminario. Para ello contamos con el agrado de presentarles al panel de expertos que nos van a estar acompañando para hablarnos un poco sobre las barreras del desarrollo productivo que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Vamos a tener la presentación de Ítalo Elola y Marcos Montero, quienes nos van a estar hablando sobre la formalización. Ítalo Elola es contador con especialización en finanzas de empresas y sistemas de información y gestión de empresas de TI, actual director del área de asesoramiento de KPMG Uruguay, responsable de las áreas de Financial Management y People and Change de la firma. Marcos Montero es licenciado en Administración y magíster en Economía y Desarrollo Territorial, docente y consultor, y se desempeñó como consultor experto en KPMG cuando se realizó el estudio que van a estar presentando. También vamos a tener la exposición de su investigación de Adriana Bonomo Odicio, quien es profesora investigadora del Centro Ítaca y Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, que nos va a estar hablando sobre otra barrera para las MIPYMES, como es la digitalización. Vamos a tener, para finalizar las presentaciones de este panel, la participación de Cecilia Dassati. Es licenciada en Economía y estudiante de doctorado de Economía de la UDELAR, magíster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros de Madrid, con un posgrado de especialización en Finanzas y Administración de Riesgos de Lima. Trabaja en el Banco Central del Uruguay y forma parte del área de investigaciones económicas desde 2019. Ella nos va a estar hablando sobre otra barrera, como lo es el acceso al financiamiento. ¿Sí? La idea es que cada uno tenga un tiempo para exponer de unos 20 minutos y finalizadas las 3 exposiciones de estas 3 barreras en particular, vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer comentarios o puedan hacerles consultas sobre lo que presentaron, ¿sí? Así que sin entretenerlos más, les damos la palabra a Ítalo y a Marcos para que puedan comenzar. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, en nombre de KPMG, les agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes cómo fue el enfoque metodológico y los principales resultados de un proyecto que se desarrolló entre septiembre de 2022 y febrero de 2023 para tener un encuadre temporal y también hacer contacto con algunas iniciativas posteriores que han surgido y que, lógicamente, hacen parte a estos procesos de búsqueda de un aumento en la formalización. El estudio en sí tenía un nombre un poco largo, pero en resumen era el estudio de aspectos vinculados a la problemática o a las dificultades en la formalización, así como la propuesta, identificación y validación de herramientas y estrategias que fomentaran el proceso de formalización. ¿Okay? Le cedo la palabra a Marcos para que él nos cuente un poco y nos desarrolle vía la presentación las diferentes etapas del proyecto y los principales resultados que surgen de ese estudio, que esperamos que sirva como una contribución más a lo que es el conjunto de acciones tendientes a lograr un aumento de la formalización. Muchas gracias. Bueno, me voy a parar para estar cerca de la pantalla. Bien. Como comentaba Ítalo, esta consultoría tuvo un nombre un poco extenso, pero desde su objetivo general, y acá nos interesa plantear un corte en relación a las exposiciones anteriores que venían hablando de MIPYMES, ese era su alcance. Desde nuestra consultoría nos enfocamos en la identificación de las barreras que las micro y pequeñas empresas, es decir, de las MIPES, identifican para su formalización, analizando los factores que explican por qué permanecen informales, y luego tuvimos una etapa posterior de identificación de oportunidades de mejora y validación de esas oportunidades que dieron como resultado una hoja de ruta para la implementación de estas propuestas. Este proyecto tuvo 3 etapas, esto lo voy a recorrer brevemente. Tuvimos una primera etapa de diagnóstico, que es lo que nos convoca hoy. Luego una etapa de formulación de propuestas, validación, y la construcción de una hoja de ruta para la implementación de esas oportunidades de mejora. En la etapa de diagnóstico
vamos ahora a recorrer, pero bueno, fue donde estuvo el fuerte del trabajo, tanto a partir de ciertas herramientas que aplicamos en el relevamiento con MIPES uruguayas, informantes calificados, como en el relevamiento de experiencias internacionales de éxito. Para la formulación de propuestas, bueno, trabajamos en un proceso de identificación y validación de esas alternativas, y con aquellas alternativas que fueron validadas, formulamos una hoja de ruta identificando algunos esfuerzos, procesos y costos de alto nivel demandados para su implementación. Y durante la etapa de diagnóstico, bueno, las principales actividades fueron, tuvimos un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, realización de un relevamiento bibliográfico, tanto local como internacional, sobre la temática, un relevamiento de la normativa que incide en los procesos de formalización. Tuvimos un relevamiento con MIPES e informantes calificados a través de técnicas cualitativas y cuantitativas. Realizamos un mapeo de herramientas de política pública para apoyar los procesos de formalización y realizamos también un mapeo de algunas experiencias internacionales, programas y herramientas de apoyo que resultaran exitosas y no exitosas para, a partir de esas lecciones aprendidas, pasar a la siguiente etapa, que fue la formulación de propuestas. Bien. En primer lugar, necesitamos definir de qué hablamos cuando hablamos de formalización, ya que es un proceso gradual y complejo que involucra muchas dimensiones. Entonces, nosotros empezamos partiendo de una definición de la OIT que define la formalización como aquel proceso que proceso que las empresas llevan a cabo para incorporarse a la economía formal a través de tres dimensiones. Primero, la obtención de registros y licencias por parte de las autoridades nacionales, provinciales y municipales. El acceso a la seguridad social para el propietario de la empresa y sus empleados, y finalmente el cumplimiento del orden jurídico vigente, entre otras cosas, en materia de impuestos, seguridad social y legislación laboral. Es decir, partimos de una definición de emprendimiento informal como aquel, o MIPE informal, como aquella que no cumple con ninguno de estos tres puntos, y hablamos de un proceso gradual de formalización cuando encontramos que habitualmente pueden existir MIPEs que estén formalizadas ante la agencia tributaria y ante la seguridad social, como puede ser a través de un monotributo o un monotributo social, pero no cuentan con demás habilitaciones, licencias a nivel departamental. Por ejemplo, cualquier persona que cocina en su casa, vende lo que comercializa, tiene un monotributo social, pero no tiene una cocina habilitada por bromatología. Por eso hablamos de un proceso gradual. Partiendo de esta definición, buscamos identificar un marco teórico que nos aportara más luz sobre, bueno, cuáles son los elementos que, según la bibliografía, inciden en los procesos de formalización. Identificamos que, bueno, que es un fenómeno multidimensional en el que inciden factores económicos, no solo económicos, sino también estructurales, institucionales y hasta políticos. Y los elementos que más refiere la bibliografía en relación a barreras para la formalización, en primer lugar, la complejidad de los procedimientos y la regulación inadecuada en ciertos casos para ciertos tipos de empresas, el reducido control y fiscalización de las entidades reguladoras, la informalidad como una opción más atractiva para la flexibilidad e independencia, inicio mi negocio, cuando no tengo actividad, corto, sin tener que realizar seguir una serie de procedimientos, la baja productividad y los altos costos que puede implicar la formalización, y la digitalización de las operaciones, que según pudimos identificar en la normativa, existen estudios que indican que puede promover los procesos de formalización. Entonces, a partir de este marco teórico, construimos una serie de indicadores. No los voy a leer todos, pero sí comentar que estos indicadores se estructuran en tres dimensiones. La dimensión normativa, que involucra todo lo que es justamente la normativa y procedimientos para la formalización. La dimensión social, en el que buscamos evaluar cómo inciden aspectos como el nivel de organización de las MIPEs, la localización de la unidad productiva, si es parte esa MIPE de otras redes de emprendimientos, cómo incide la fiscalización y la sanción social en estos procesos, y la flexibilidad e independencia. Una tercera dimensión estuvo dada por las variables económicas, que pueden llegar a incidir de acuerdo a la bibliografía, como
productividad, costos para la formalización, niveles de digitalización, régimen tributario. Y finalmente tuvimos una mirada a una dimensión más experimental al recurrir a experiencias internacionales que hayan abordado esta temática, programas, herramientas de apoyo, diferentes tipos de herramientas que han abordado la formalización con éxito y sin éxito. Bien, tuvimos en el relevamiento con las MIPES, aplicamos, como les comentaba antes, técnicas mixtas, cualitativas y cuantitativas. Realizamos una encuesta con 128 MIPES informales y recientemente formalizadas en el último año. Esto implicó un esfuerzo porque obviamente es difícil encontrar personas que estén dispuestas a hablar de su situación de informalidad ante la demanda desde una investigación que se realiza para la institucionalidad pública. Pero bueno, tuvimos una buena cantidad de respuestas que nos permitió llegar a ciertas conclusiones. Realizamos 19 entrevistas con informantes calificados de diferentes espacios. Realizamos 6 entrevistas en profundidad con MIPES no formalizadas y 3 grupos focales de discusión mixtos, con MIPES formalizadas y no formalizadas, en la que participaron 18 MIPES de todo el país. Y en la realización de entrevistas con informantes calificados buscamos abarcar un espectro amplio. Entendimos que hay una diversidad de MIPES que no se formalizan, hay un universo bastante heterogéneo, y allí encontramos MIPES más las podríamos definir como de subsistencia, donde justamente la actividad económica que desarrolla la empresa está más vinculada al ingreso personal o familiar único, y también MIPES en proceso de formalización, más vinculadas a sectores de base tecnológica. Entonces, en este mapeo de informantes calificados recorrimos un espectro bastante amplio entre sector privado, sociedad civil, Estado, desde academia, agencias de apoyo a las MIPES, aceleradoras, incubadoras, OSC que trabajan más en proyectos vinculados a MIPES de subsistencia, y las propias micro y pequeñas empresas que participaron en el relevamiento. Bien, yendo a las principales conclusiones, acá encontramos un poco lo que está visible, la punta del iceberg, cosas que ya más o menos suponíamos que podían incidir, elementos que salen en los resultados del relevamiento, tanto por parte de las MIPES como por parte de informantes calificados, altos costos percibidos por las MIPES no formalizadas, la falta de adecuación de ciertos procedimientos y la falta de progresividad en habilitaciones para ciertos sectores de actividad que hacen que, para no tener una formalización a medias, desisto definitivamente de dar el primer paso. Además de estos aspectos que eran los que ya en apariencia podían aparecer, observamos que hay una fuerte relación entre el conocimiento de la normativa y los costos percibidos de la formalización, ¿sí? Mientras que las MIPES que no están formalizadas indican que los costos percibidos de la formalización son altos, las MIPES de reciente formalización indican lo contrario. Una vez que están dentro de los procedimientos, entienden que los costos más o menos se adecúan, lo cual puede marcar la necesidad de trabajar en el acceso a la información y en la difusión de los procedimientos y de la normativa. Este mismo punto de la mano, ¿no? Por un lado se da esta situación de que los costos percibidos son más bajos cuando las MIPES ya están formalizadas, pero también ocurre, y en esto de la difusión de la información, que las MIPES que acceden a asesoramiento de terceros suelen encontrar menos barreras y visualizan más claramente los beneficios de la formalización, mientras que las MIPES que no cuentan con esas posibilidades, volvemos al espectro más de las MIPES de subsistencia, donde los procedimientos son ejecutados por la persona emprendedora, ahí hay mayores barreras aún y mayores dificultades percibidas. Encontramos también, y esto nos resultó llamativo, ya que la bibliografía y las hipótesis que nos planteamos en base a la literatura nos marcaban lo contrario, que la digitalización, el nivel de adopción de herramientas digitales de las MIPES, no necesariamente incidía
a favor de la formalización, y esto lo vimos materializado a través de que hoy existen ciertos canales de comercialización que hace algunos años no existían, y también ciertas pasarelas de pago, herramientas, billeteras digitales que no plantean la necesidad de contar con una empresa en marcha para gestionar cobros que pueden de alguna forma desalentar en ese primer nivel de formalización. Y por último, la falta de progresividad en el régimen tributario. Muchas MIPES indican que el salto de los regímenes simplificados, llamémosle como pueden ser monotributo o Literal E, al régimen general, requieren esfuerzos significativos. Además, la imposibilidad de dar marcha atrás por cierto periodo de tiempo desalienta esa formalización integral. Bien, haciendo un recorrido por los principales hallazgos por dimensión, en relación a la normativa, poca incidencia, pero sí una clara necesidad de adecuar e introducir escalones en ciertas habilitaciones, particularmente en habilitaciones departamentales y nacionales de reguladores, que van un poco en función de la escala del emprendimiento. Esto ya lo comentamos, las MIPES informales apuntan a conocer poco sobre la normativa y a percibir los costos más altos en comparación con las que ya están formalizadas y perciben los costos más bajos. Ya lo comentamos también. Y por último, vimos que los plazos, que según la literatura podían afectar, en definitiva no afectan. Hay formas jurídicas con una mayor complejidad, hay otras simplificadas. No visualizamos que existan oportunidades de mejora en relación a ese tema, ya que los plazos no son elementos que inciden como barrera para la formalización. En relación a la dimensión social, vimos que hay una poca incidencia percibida de la fiscalización. Muchas MIPES, en el sentido de la presión social, avanzan en el proceso de formalización cuando la demanda viene desde la cadena de valor. Es decir, hay un cliente que me pide boleta y a partir de ahí doy ese dato. Vimos también que la pertenencia a instituciones, redes, empresariales, incide favorablemente en los procesos de formalización. Otro elemento relevante de la formalización no es parte de las estrategias de las MIPES. Se da cuando es necesaria, pero no es un proceso planificado que sea parte de la estrategia de cada empresa. En cuanto a la digitalización, ya los comentamos, hay como fuerzas contrapuestas. Puede jugar a favor, pero también puede jugar en contra. La productividad, confirmamos que es una fuerza que conduce a la formalización. Mayores niveles de productividad promueven la formalización, por lo que se visualiza como relevante continuar apoyando desde programas de asistencia técnica el desarrollo de la productividad de las MIPES. Mayores niveles de gestión promueven también la formalización. Y en cuanto a lo que es la carga tributaria, desde la MIPE formalizada se percibe que existen herramientas adecuadas para el primer escalón, que es las formas habituales son monotributo social, monotributo común, Literal E, pero el salto desde allí a lo que es el régimen general, aún existiendo ciertas simplificaciones, resulta un proceso que genera incertidumbre y muchas veces se opta por no dar ese paso. Bien, simplemente comentar cómo siguió este proceso. Definimos iniciativas, las validamos tanto con MIPES como informantes calificados, recolectamos aportes, sintetizamos esos resultados y construimos una hoja de ruta para la implementación. Se realizaron 19 propuestas en 3 líneas estratégicas, de las cuales 16 fueron validadas. Las líneas estratégicas fueron mejora y adecuación de procedimientos, formación de capacidades y acceso a la información y, por último, el establecer ciertos incentivos a la formalización. Y este proceso ha continuado. Le paso la palabra a Italo. Bien, perdón, ya le diste bastante cierre. Si bien aceleró en el final y no detallamos acá las iniciativas específicas, como decíamos, eran 3 grandes líneas. Cada una de ellas tuvo una hoja de ruta, hasta incluso una estimación de costos de alto nivel. Lógicamente que es de alto nivel porque hasta no especificar el alcance de cada iniciativa es difícil, pero se hizo una estimación. Y la continuidad del proceso marca que en algunos casos sabemos que hay líneas en las cuales se ha seguido trabajando. Lógicamente
siempre depende de la definición de priorizaciones, pero por lo pronto en un ejemplo en particular, KPMG está hoy en día colaborando en lo que es un mapeo de todas las trayectorias de formalización, en la búsqueda de que efectivamente se logre una suerte de centralización o que facilite el entendimiento y contribuya a que la información esté más fácilmente disponible y organizada para que un interesado en iniciar un proceso pueda tener como un punto de entrada, si se quiere, y que le facilite el entender la visibilidad de todo el proceso, que era un aspecto que era relevante porque genera, por ejemplo, la sensación de que los costos de formalización son más altos y es una barrera potente que luego vimos que se disipa cuando ya transitaron el proceso. Entonces, ese aspecto de comunicación, de educación es súper relevante, y esto de mapear trayectorias, centralizarlas, quizás simplificarlas, puede ayudar en ese proceso. Muchas gracias a ambos. Ahora le damos la palabra a Adriana para que ella continúe con la segunda barrera que estaremos viendo en este panel. Bueno, yo me voy a parar porque no me puedo quedar muy quieto, pero bueno, ustedes ya me conocen algunos. Te pido el... Bueno, buenos días. Muchas gracias, Ande, por la invitación. Déjame ver esto, el de arriba. ¿No? ¿Cómo funciona? Ah, está. ¿Y tiene puntero? No. No, no importa. Bueno, buenos días. Estoy acá como parte del Centro Ítaca y de la Facultad de Ciencias Empresariales, pero les quería comentar de una investigación que se realizó. Es un paper que está publicado en un Q1, Factores que influyen en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y la madurez digital en América Latina. Título grande, ya empezamos bien. Por otra parte, ¿funciona? ¿Estás segura? Sí. ¿Qué? Está. Bueno, soy delicada, no quería romperlo. Bueno, les cuento. Esto empezó con una investigación financiada por la Konrad Adenauer, en donde quería ver los efectos de la digitalización, inteligencia artificial, Big Data, o sea, realmente la revolución 4.0, y que fue financiada en 5 países durante el COVID-19, lo cual no es menor tenerlo en cuenta. Esta publicación y la anterior están disponibles en los links que les estoy planteando. Me parece que vas a tener que pasar la voz. Si te parece, yo te ayudo. Buah. Sí, porque me fui a cualquier lado. Ah, ya le... Espera. No. No, tengo un problema mental. Está. Ahí empezamos. Tengo un problema de que es distinto al mío. Bueno, a ver, vamos a ver si lo hacemos suave. Suavecito y en el costado. Ya encontré. Perdonen. Pasa siempre hasta que uno se adecua al aparato, siempre hay que tener eso. Les cuento, fuimos un equipo de 5 equipos investigadores, pertenecientes todos a la Red Latinoamericana de Innovación y Emprendimiento de CLADEA, Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, que nos conocíamos. Entonces es mucho más fácil fomentar el encuentro entre gente que ya estaba sentada junta y trabajando junta. Por Uruguay, la Universidad Católica, por Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba, por Ecuador, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, por México, el Tecnológico de Monterrey, y por Costa Rica, el Tecnológico de Costa Rica. ¿Tá? Estamos acostumbrados a trabajar en conjunto, nos gusta, hicimos ese informe, y de ese informe surgió este paper que nos pidieron presentar en Andes. Si ustedes se fijan, el equipo está formado por parte de los mexicanos, Lisbeth, que ahora está en la Universidad de Monterrey, Margarita, que está en la Universidad Tecnológico de Monterrey, y tenemos el aporte de lo que siempre precisa un equipo de investigación, que es un estadístico como la gente. Eso es lo que necesitamos para publicar, les voy diciendo, es la principal, que es Greni, que es una hindú que está en la Universidad de Vietnam y que realmente es un aporte para trabajar. También es Open Access el artículo, así que ustedes lo pueden buscar. ¿Qué vamos a trabajar ahora en este rato? Marco teórico, metodología, resultados y limitaciones, tratando de no aburrirlos mucho, pero bueno. Transformación digital.
A partir del COVID ha hecho toda una realidad que ya se venía en la revolución industrial, pero lo aceleró la pandemia, en donde esa transformación digital es como un hecho que necesitan las empresas para poder ser competitivas. Tienen que pasar de sus recursos tradicionales a hacer una habilitación en tecnologías para poder desarrollar su capacidad digital. Y un tema que empieza a surgir es la madurez digital que tienen esas pymes. Un resultado de la investigación que realizamos con la Conrad es que en Latinoamérica, bueno, los 5 países que participamos, había pocas pymes que estuvieran utilizando las herramientas como sistemas informáticos especializados en procesos logísticos, de suministro, recursos humanos, producción, administración y finanzas, o análisis de datos. Y eso es algo donde tenemos que trabajar y donde creo que lo mismo que decía recién el otro equipo, es algo que es importante a trabajar. ¿Qué empezamos a trabajar nosotros como variables? El compromiso con la madurez digital, porque una empresa que sea digitalmente madura, estratégicamente va a lograr fomentar los objetivos de la empresa. Y también con el compromiso de gestionar el uso de tecnologías digitales. Por otro lado, ustedes no se olviden que una empresa que tenga madurez digital va a tener un impacto mayor en la transformación digital y en las capacidades de la empresa. No voy a decir las bibliografías porque es aburrido, ¿estamos de acuerdo? Ustedes las leen. La etapa posterior al COVID consiste en un entorno de conectividad digital aumentado al máximo, ¿no? Creando diferencias digitales muy grandes entre las personas y las empresas. Y realmente se observó en ese momento la necesidad muy fuerte de capacitación en nuevas habilidades digitales. La experiencia con la madurez digital fue otro de los puntos que tuvimos que estudiar, en donde si estamos en la revolución 4.0, necesitamos un desarrollo tecnológico y científico que incluya todas las economías. Las pymes tienen que evaluar si están preparadas o no y diseñar una estrategia alineada con su industria, porque van quedando atrás y no logran esa madurez digital. Y la economía digital, no nos olvidemos que está bien y hay que usar los claims que se usan en este momento. Es reciclable, es verde, es eficiente y representa el uso de inteligencia artificial. Hoy no la podemos dejar de lado. Por otro lado, también está el cloud computing, el blockchain y la realidad virtual. Si nosotros vemos la otra variable, capacitación en habilidades digitales, está muy relacionado con la madurez digital y con los diversos aspectos de la empresa. Y cuando los líderes, propietarios o gerentes de las pymes se comprometen con esa capacitación o esa mejora en el desempeño de la empresa, se logra impulsar a los recursos humanos y obviamente el nivel de desarrollo de la misma. Volví a tener problema de tacto. Ahí va. El modelo de análisis. Un poco yo lo puse en español. Me van a encontrar que en algún momento perdí el español. No. Tengo un problema de sensibilidad. Tengo un problema grave de sensibilidad. Tengo un problema grave de sensibilidad, ustedes saben, y no las tengo numeradas, lo cual es bastante grave. Tengo problemas de sensibilidad en serio, me parece que vas a tener que pasar la voz, porque estoy teniendo graves... Ahí va, el modelo. ¿Qué es lo que nosotros probamos? Buscamos como variable dependiente el nivel de desarrollo de la empresa. ¿Y qué usamos como variables independientes? El compromiso con la madurez digital, la experiencia con la madurez digital, la capacidad en habilidades digitales y como variable de control, país. ¿Qué pasaba acá? Nosotros tratamos de ver un relacionamiento positivo entre el compromiso de la madurez digital y el nivel de desarrollo, H1, ve una relación positiva también con las capacitaciones y habilidades digitales y un efecto mediador de las capacidades en habilidades digitales entre compromiso de la madurez digital y nivel de desarrollo. Por otro lado, la experiencia también. Experiencia directo relacionado con capacitación, directamente relacionado con nivel de desarrollo y un efecto mediador de la capacitación entre la experiencia y el nivel de desarrollo. Adelante. Ella sabe mejor. Adelante. Me encantó. ¿Cómo fue la recopilación de datos? Un instrumento adaptado de un proyecto previo de una de las participantes de Argentina, Argento, su tesis doctoral era sobre madurez digital.
Hicimos un muestreo aleatorio en cada país participante, una encuesta en línea de febrero a junio de 2021. Fueron 490 pymes, 96 participantes de los 4 países y 106 de Ecuador, porque Ecuador hace como quiere la cantidad de cosas, porque puso 106. Eran 96, puso 106. Lo que sí hicimos, que no está en esta investigación, pero sí está en la... Sí está en el libro, 10 startups de cada país, ahí sí una muestra de conveniencia total, para ver un poco cómo evolucionaban y compararlas. ¿Qué es lo que vimos? Esas 490 pymes separamos también en 2 regiones, como hablaban hoy, una que fuera más la capital económica o donde estaba una parte de la economía y el resto, hicimos 2 regiones en cada país. El 85% de las pymes que encuestamos eran locales, ¿tá? De la zona donde estaba. Había 11 que tenían un nivel nacional y había solo 4 que tenían un nivel internacional. Eso un poco es la realidad de las pymes que andamos en la vuelta. La edad de los gerentes o dueños que contestaron mayoritariamente era entre 30 y 49 años. ¿Tá? Y la participación femenina en el capital, ahí hay un errorcito de escritura, pero que había un 78% de las pymes que tenían una participación femenina en el capital accionario y 28 no tenían ninguna. Adelante. Ella sabe, ¿ven? Lo que les decía, las variables, dependiente de nivel de desarrollo, y las 3 que les comentaba como independientes y de control. Adelante. ¿Qué hicimos? Empezamos con la parte dura. Hicimos un análisis factorial confirmatorio con el software EIMOS versión 26 que mostraban un buen ajuste dentro del rango aceptable, con un coeficiente y una varianza adecuada para poderlo seguir adelante. Tuvimos que eliminar un constructo, pero bueno, eso quedamos en estos en el modelo. Seguimos adelante. Las hipótesis son las que les marqué en el dibujo. Me parece que volvérselas a leer es medio aburrido, pero me parecía importante que estuvieran marcadas en letras, ¿no? O sea, todo buscaba relaciones positivas entre las variables dependientes y un efecto mediado siempre por la capacitación en habilidades digitales entre las variables independientes y la dependiente. Adelante. Adelante, otra más. La tercera hipótesis mostraba lo de la capacitación directa, el país afecta al nivel de desarrollo de la empresa y las 5, me parece interesante detenerme en las 5 que no la vieron en el dibujo. ¿Qué es lo que queríamos determinar? De todas las variables independientes, ¿cuál variable independiente tenía mayor efecto sobre el nivel de desarrollo? Nos parecía que eso era un aporte que no lo iba a dar las estructurales, pero sí lo iba a dar el análisis de regresión jerárquica. Entonces, por eso esa hipótesis no está en el modelo, pero nos parece importante analizarla. Adelante. Bueno, los resultados, adelante. Antes, estadística. Vieron que uno tiene que, en esto son las cosas que hay que dar. Fiabilidad, validez y multicolinealidad, alfa de Cronbach a mayor al umbral de 0,7. Se mostró que tenían una correlación de baja moderada, pero que estaba dentro de los parámetros aceptables. Y la capacitación, la que tenía el mayor beta, era en definitiva capacidades en habilidades digitales. Pero bueno, están al 0,1%, que era aceptable, de bajo a moderado, pero lo podemos aceptar. Seguimos. Esto es lo que nos dio el resultado de las estructurales. Si ustedes se fijan, tenemos efecto directo y el efecto indirecto, que es esa mediación que decíamos de la capacitación, que es importante. Hay 3 que no son soportadas y las otras sí a un nivel de significación alto, al 0,01%. Vamos a ver el dibujo que me parece más fácil. Y tengo que pedir perdón porque revisé y me di cuenta que faltaba un valor ahí en el H1C, pero si yo le decía a Mercedes, te mando una nueva versión, me iba a pegar. Entonces dije, cuando me di cuenta ayer que faltaba ahí, dije, lo digo, y va a ser más fácil, ¿verdad, Mercedes? ¿Me querés con eso? Bien. Entonces, las líneas punteadas son relaciones insignificantes, o sea que son las variables, las hipótesis no soportadas. El compromiso no soportó una relación directa con el nivel de desarrollo, sino insignificante. También el compromiso con la madurez digital
hacia la capacitación en habilidades digitales también fue insignificante. Nos llamó la atención que los países, pero también estábamos en un momento medio particular. Estábamos en plena final de la pandemia, con una realidad de que éramos universidades, que estábamos haciendo la investigación en nuestras zonas de influencia, o sea, por más que era una muestra aleatoria de todo el país, todo lo que quieras, pero hay como una cosa que éramos medio parecidos en lo que estábamos analizando, y los países tienen en ese momento, tenían una unión que es distinto a otros momentos. El desarrollo tenía que ser porque si no estabas conectado no sobrevivías. Entonces era como muy particular, y las pymes se enfrentaban a problemas similares en todos los países y eran las mismas. Estamos encerrados y tenemos que ver cómo seguimos sobreviviendo. Entonces creo que eso hizo que la variable de control país, para nosotros en la realidad de lo que fue la pandemia en Latinoamérica, quedaba medio similar. ¿Vamos bien de tiempo? Espera, antes una cosa. Sí se veía una cosa importante, que el compromiso cobra importancia cuando está mediado por la capacitación en habilidades digitales, y esa es la que falta, 0,044, con también 3 asteriscos al significativo al 0,001. Es significativo la capacitación con el nivel de desarrollo, es significativo la experiencia en madurez digital y obviamente también mediado por las capacidades. Sí, ahora sí, adelante. ¿Qué es lo que hicimos en esa hipótesis 5 que yo les decía que nos parecía un aporte interesante del paper? ¿Cuál era de las variables independientes la que tenía mayor efecto sobre la dependiente? Y se hizo con un análisis de regresión jerárquica. Entonces, si su modelo 1 solamente con el compromiso con la madurez digital, si su modelo 2, y el de la interacción fue el que dio bastante más interesante. Obviamente se refleja que el compromiso con la madurez digital no era el que tenía mayor, que no es significativo, pero sí eran significativos de la experiencia en madurez digital y las capacidades en habilidades digitales. Y una cosa que se muestra que el beta en este caso es más fuerte en la capacitación de habilidades digitales. Gracias, Ande, y todos los programas de apoyo a la capacitación en digitalización. ¿Seguimos? 5. Sí, ya estoy terminando. En la discusión, ¿qué vimos en la discusión? Seguí adelante. Se confirmó la importancia de la capacitación en habilidades digitales, porque influye directamente en el desarrollo de las pymes y mucho, sea o no sea el compromiso de la empresa. Pero realmente es una cosa que hay que trabajarla mucho, gracias Ande por los proyectos que tiene, y ayuda a la madurez digital de las empresas. Siguiente. Aunque la experiencia en la madurez digital y la capacidad en habilidades digitales tiene un efecto significativo, lo que muestra mayor impacto, por lo que vimos en el análisis de regresión jerárquica, es la capacitación en habilidades digitales. Eso confirma a las empresas que es importante capacitarse, que lo va a ayudar a digitalizar mejor la empresa, que si está bien aplicado va a contribuir a su competitividad. Y eso creo que es un claim que tenemos que tener cuando estamos trabajando con las pymes. Capacita a tus recursos humanos, que vas a notar las diferencias. Siguiente. El compromiso con la madurez digital en sí resultó insignificante, pero cuando la dirección de las empresas capacitan en habilidades digitales a su gente, se nota que eso es importante en los procesos, que hay que hacerle consciente a los dueños de la empresa de que es importante capacitar, seguir capacitando en capacitación digital a los empleados. Hay una cosita, los que somos facilitadores de modo digital lo vemos. Empieza de repente el director de la empresa, el dueño de la empresa, ve, no ve. Cuando empieza a ver que sirve la digitalización, ahí te empieza a decir, voy a traer a tal, voy a traer al otro. Me parece que en la próxima reunión que venga fulano y mengano, que es el que va a hacer eso, y eso es una forma de que ellos perciben que la capacitación en habilidades digitales
tiene que ser hecha a sus empleados o a la gente que trabaja con ellos. Y ahí vos notás la diferencia y notás el salto, gracias a Ande, modo digital, todo eso. Sí, hay que decir la verdad. Pero es importante desde la experiencia que uno tiene, no del paper duro, sino decirles, lo vemos cuando estamos trabajando como facilitadores, ese cambio mental que hace el dueño, aunque no estaba muy comprometido, tengo que hacer esto porque no sé hasta dónde me va a llevar, y bueno, está. Seguimos adelante, antes que me digas un minuto. Limitaciones y futuras líneas de investigación. Los resultados corresponden a países latinoamericanos que participaron en el estudio, por eso no podemos generalizarlo a toda Latinoamérica, aunque en el título quedaba bárbaro. Se ofrece una visión general de la situación de las pymes en países con características similares en términos de madurez digital, máxime el momento que estábamos viviendo de la pandemia. Se recomienda ampliar este estudio a países industrializados para conocer patrones y diferencias que puedan proporcionar una información y desarrollar modelos más sólidos para beneficiar a las pymes de distintas regiones. Adelante. Los datos de este estudio se recopilaron durante la pandemia de COVID-19, ya dije 28.300 veces, pero bueno. En ese momento las empresas eran conscientes de la importancia de la digitalización, porque si no tenían una salida, una puerta de entrada, una puerta de venta. Habría que ver si hoy, yo creo que muchas siguieron con esa puerta de ventana porque estamos en plena revolución 4.0, pero habría que ver si la evolución de las pymes hacia una madurez digital sigue en desarrollo, no sigue en desarrollo. Sería interesante hacer otro estudio. No sé si la Conrad lo va a financiar, pero bueno, está. Siguiente. Si bien les quiero agradecer, creo que tengo un minuto todavía, ¿no? Me encanta. Vuelvo a decir, gracias Ande por lo que hiciste con todo lo que es capacitación y eso, pero del estudio del libro, de la investigación inicial, se decía importancia de los programas de apoyo a las pymes, importancia de los programas de capacitación a las pymes, en capacidades digitales, importancia en mejorar la conectividad en los países. Uruguay capaz que no lo nota tanto, pero en otros países sí se notaba que necesitaban un poquito más trabajar eso. Y otra cosa, gracias Ande y el crédito digital, otra cosa que en el libro decía era, de las conclusiones que sacábamos, lo importante que es tener créditos que apoyen a la digitalización de las empresas, que tengan de acceso para las pymes. La importancia de programas de apoyo gubernamentales, la importancia de integrarse con las cámaras y las cámaras empresariales, y para que tengan otra forma de acercamiento. La importancia de estar trabajando continuamente en formaciones y la importancia de que las pymes, y esta también, Katy me dijo que no había puesto bien su nombre y estoy viendo que Kraus va con doble S, no te mandé Mercedes la versión corregida. Pero ese tipo de cosas son hallazgos que me parece que es de orden, y una cosa que les sorprendió a los otros equipos, lo que ya se estaba haciendo en Uruguay. En ese momento se estaban haciendo cursos de capacitación online, se estaba trabajando desde las micropymes a que pudieran entender lo que era este nuevo mundo, y toda la conectividad de Uruguay les llamaba la atención. Había un montón de cosas que Uruguay por chiquito llama la atención, pero que estaban bien hechas. Así que muchas gracias, y este era un poco el paper. Gracias, Adriana. Ahora pasamos a darle la palabra a Cecilia. Ahora tengo un poco de miedo con ese puntero. Yo no pude. Él pudo, yo no pude. Yo desempato. Bueno, muchas gracias, Ande, por la invitación, y gracias a todos por estar en esta sesión. Por las dudas, aclaración, en el programa hay una versión anterior del paper. Esta es la última versión que estamos por mandar a un journal y es en coautoría con Rodrigo Lluveras de la ORT, Jorge Ponce del Banco Central del Uruguay y José Luis Pedro de Imperial College y de Barcelona GSI. Y bueno, el disclaimer es sensible, es verdad, pero voy a... voy para el otro lado, pará. Igual es un tema de género, no sé. ¡Ay, no! No.
Ah, tremendo. No, qué maldad. Está, toma. No puedo. Ahora no sé cómo volver. Ah, listo, está. Con este. Está. Perfecto. Con el otro voy para allá. Bueno, genial. Gracias. Disclaimer habitual, que las opiniones no representan al Banco Central. Yo soy del Banco Central, efectivamente, del área de investigaciones económicas. Y la idea de este trabajo surgió en época de pandemia, por lo que todos saben y por una serie de herramientas de política que se implementaron en época de pandemia para afrontar los efectos negativos sobre el sector productivo, y en particular nosotros nos enfocamos en los créditos con garantía estatal o el programa de créditos SIGA, que acá esta audiencia toda la conoce, en otros casos tengo que explicar un poco más. Y en realidad no somos muy originales en ese sentido, porque hay una vastísima literatura con evidencia tanto teórica como empírica sobre este tipo de programas, y más, o sea, esto se renovó con una nueva ola con la pandemia, pero Uruguay tiene una característica diferente que aporta en ese sentido a la evidencia, que es que coexistía este régimen de garantías estatales en conjunto con la existencia de un banco público, o sea, de capital estatal, pero comercial, o sea, no un banco de desarrollo, que eso hace bien distinto un poco cómo funciona, porque persigue objetivos de ganancia, de rentabilidad, como los bancos privados. Entonces, nosotros un poco en base a eso y la discusión que surgía en la literatura ya de otras épocas en otros países de este tipo de créditos con garantía estatal, y la renovación de la discusión en la pandemia, era ver cuál es el canal más efectivo, porque justamente lo que se planteaba en la literatura es cómo puedo llegar de mejor manera, de forma más directa, más rápida, a este sector que está necesitando financiamiento para poder mantenerse. Entonces, podía ser directamente por un fondo estatal directo y no canalizado por los bancos, o podía ser por estos créditos con garantía estatal, pero canalizados por las instituciones que ya de por sí están acostumbradas a implementar las estrategias de screening, de selección de los candidatos a los créditos. Entonces, justamente nosotros aprovechamos un poco este setup un poco diferente de Uruguay, de tener estos dos posibles herramientas para canalizar fondos, y lo que nos preguntamos principalmente es si hubo cierta complementariedad entre los roles de esas dos políticas, o si fueron sustitutas, qué sinergia hubo entre las dos. ¿Okay? Entonces, esa básicamente es la motivación del paper, y por un tema de tiempo, por las dudas, los principales resultados que nosotros encontramos es que en época de pandemia hubo un aumento en general del crédito, y en particular hubo un impacto positivo, un efecto de adicionalidad, como le dice la literatura, del esquema de créditos con garantía estatal o garantía SIGA, que no parece obvio, pero en realidad no lo es, porque también hay evidencia de sustitución, o sea, y que de hecho un poco en algunos casos pasó mínimamente, de que los bancos tienen un incentivo. Esta es una garantía que es mucho más conveniente por tema de riesgos y por ende por costo de capital para los bancos. Entonces, perfectamente podría haber pasado que primara la sustitución de créditos ya existentes por los créditos SIGA y no hubiera un efecto neto positivo en el crédito a las empresas. No fue el caso en Uruguay, justamente nosotros contribuimos con evidencia a eso, y en sí a su vez encontramos esta complementariedad, perdón por las siglas en inglés, PSG sería SIGA y SOE sería el Banco Estatal. Traduje todas las diapositivas, pero bueno, eso quedó así. Y a su vez, otra cosa que nosotros cuando nos invitaron al seminario dijimos, vamos creo que esto está bueno justamente para esta sesión, este resultado, que está toda esta literatura sobre banca relacional, y que dice que los esquemas de garantías públicas lo que permiten es que los bancos comiencen relaciones nuevas con empresas que de por sí percibirían como más riesgosas, o que no querrían que fueran parte de su cartera, porque justamente es una empresa pequeña, no conocen tanto su historial crediticio, no saben qué tasa de éxito tiene porque es diferente, tal vez no hay acceso
no está en el sistema como para chequearlo, por ejemplo, en la central de riesgos y ver cómo se comporta desde el punto de vista crediticio. Y entonces lo que plantea la literatura, en particular un paper de Lelarge y de Meyer, es que este tipo de herramientas de política permite que se comiencen relaciones que luego se mantienen en el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente el riesgo inicial de comenzar esta relación está compartido a través de esta garantía estatal. Y efectivamente nosotros encontramos en época de pandemia que justamente se crearon nuevas relaciones. Dejamos pasar un tiempo, solamente esto para contarles en qué estamos ahora, y justamente habiendo pasado un tiempo, lo que nosotros queríamos ver es qué pasó después, ¿no? Se crearon estas nuevas relaciones, se mantuvieron en el sistema y por ende está este efecto positivo de derribar cierta barrera de acceso al financiamiento bancario, que es justamente lo que estamos viendo ahora. Entonces voy a hacer lo mismo que Adriana, básicamente contribuimos a 3 grandes líneas de literatura, pero listo. Y esto también lo voy a hacer muy rápido, simplemente lo que quiero mostrar, porque acá todo el mundo sabe las grandes características de este esquema que ya existía desde septiembre de 2009, pero, y esto no tiene, pero lo que ven es, las barras azules lo que muestran es la existencia desde antes, y lo que se ve es que justamente los bancos no utilizaban este mecanismo. Era muy poco, y cuando surgió el COVID, entre la inyección de nuevos fondos, la flexibilización de algunas características que todos saben, por el tema topes a las tasas de interés, la baja de las comisiones, más la coyuntura, hizo que aumentara muchísimo el uso de esta política, y por eso justamente también es relevante mostrar esto, no solamente por el impacto de cómo se canalizaron fondos, sino por la relevancia de los resultados que vamos a encontrar. Si no hubiese habido un cambio muy significativo, era muy baja la difusión del programa previo a la pandemia. Entonces, nosotros lo que usamos para esto se necesitan datos bastante granulares para poder identificar justamente cuando un crédito está garantizado por este tipo de garantías, y entonces nosotros lo que usamos es la central de riesgos crediticios del Banco Central, que es un registro exhaustivo de todos los créditos otorgados en el sistema financiero, que tiene entre varias variables, valga la redundancia, la identidad del deudor, o sea, si es una empresa o si es un individuo, la cantidad de relaciones de deuda que tiene, el monto de la deuda y el monto de las garantías, que eso también es una nota medio particular de Uruguay, porque no todas las centrales de riesgo tienen tanta información detallada a nivel de garantías. El tipo de préstamo, la moneda y el vencimiento, y la calificación crediticia, que es una variable importante que jugó en el diseño del mecanismo SIGA, que básicamente es una variable que refleja la calidad de crédito del individuo. De acuerdo a la regulación, mes a mes los bancos tienen que otorgar y actualizar esa nota de crédito, digamos, del deudor. Esta base, que la utilizamos, tiene frecuencia mensual y la estamos restringiendo al periodo de febrero del 19 a enero del 21, la combinamos con una base de datos. O sea, esto primero es un panel, la otra también es un panel con información de balance de todas las instituciones financieras que están incluidas en la central de riesgos, ¿no? Esto a fin de después controlar en las regresiones, y para el momento en particular en que nosotros nos dedicamos, también teníamos la cartera de SIGA, de los créditos SIGA, que tenía otro detalle de información en cuanto al destino del crédito, que eran parte de las cosas que habían cambiado con el rediseño de la política. Simplemente 2/3 partes a 2022, que son unos datos que Mercedes, gracias, nos facilitó de la RPAE del INE. Lo que nosotros vimos, queríamos justamente para enfocarlo en este seminario, queríamos decir, bueno, ¿cuánto vimos de MIPYMES? Y justamente 2/3 partes, lo cual tiene bastante sentido porque era una política asociada a esa. A 2022, en la combinación, en el merge, digamos, de la base, tenemos 2/3 partes que son MIPYMES. Eso no quiere decir que las otras no lo fueran, solo que en realidad es 2022 y en algún momento, o sea, no todas las MIPYMES tienen acceso al sistema bancario, al crédito bancario, entonces
Probablemente si después conseguimos los datos el merge sea mejor, pero bueno, en definitiva, para validación externa y representatividad de los datos está súper bien. Y entonces, lo que les voy a contar de grandes resultados que nosotros hacemos va como de lo más agregado a lo más detallado. Entonces, empezamos primero por ver, bueno, qué pasó con el crédito bancario durante la pandemia, y para eso lo que hacemos es esta regresión en donde la variable dependiente es el logaritmo del monto total de préstamo, la firma F, otorgado por el banco B en el periodo T, o sea que nuestra unidad de análisis, el individuo, es el par banco-firma. Y la variable de interés en esta regresión es una DAMI que toma el valor de 1 para el periodo de la pandemia, o sea, desde marzo de 2020 en adelante, o sea, hasta el final de nuestra muestra. Y nosotros lo que hacemos es distintas combinaciones de variables de control que hace que tengamos 4 sets de cada una de las especificaciones que les voy a mostrar. Y los resultados que les voy a mostrar es la especificación más saturada, que incluye efectos fijos a nivel de firma, variables de control a nivel de bancos, esto que les mostraba de los balances, o sea, características de los bancos, y variables de control a nivel de banco firma. Por ejemplo, para que lo visualicen más fácil, es pensar, hay una firma que puede tener más de una relación bancaria, entonces hay características de esa firma, de cómo se comporta en el sistema financiero en cuanto a sus créditos. Entonces tenemos características de porcentaje de dolarización de su deuda en el total, de cantidad de relaciones de deuda, de proporción de deuda a corto plazo o largo plazo, etc. Entonces esos son los controles. Y los resultados que les voy a mostrar justamente incluyen todos estas, o sea, controlar por inobservables las firmas a través de los efectos fijos de firmas, controlar por características de política de negocio del banco, o sea, las características de balance de los bancos, y características del par banco-firma en lo que refiere a la deuda. Entonces, lo que encontramos, bueno, esto básicamente yo lo dije, lo que encontramos, y últimamente estoy muy en plan gráfico más que tablas, o sea, me parece como súper visual ver los coeficientes y ver si incluye el 0 o no, entonces ahí vemos el grado de significatividad. En el paper pueden ver todas las combinaciones y todos los coeficientes específicos, pero nosotros acá lo que estamos mostrando son las estimaciones puntuales de la especificación más saturada y los intervalos de confianza al 95%, en este caso del coeficiente beta 1. Y lo que nosotros hacemos es, a su vez, las estimaciones para distintas submuestras de las firmas. O sea, consideramos a todas las firmas, que sería la primera columna en el gráfico, y luego los distintos conjuntos de calificaciones de acuerdo a la normativa del BCU, que a grandes rasgos 3, 4 y 5 son las malas, son las que el mecanismo de SIGA no permitía otorgar préstamos. 2B es una categoría que yo uso bastante porque es medio pivot, porque es como la última de las buenas, o la primera que empieza a reflejar problemas potenciales en la capacidad de pago, y es hasta esa que SIGA permitía otorgar préstamos. Y luego 1A, 1C y 2A son categorías buenas. La mejor es la 1A, 1C. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que encontramos es que hay un efecto positivo, hay un crecimiento del crédito para todas las firmas y para la submuestra de firmas hasta que empiezan a empeorar, o sea, las categorías de riesgo malas, vemos un crecimiento negativo, lo cual es bastante coherente y hasta deseable si pensamos justamente en lo que implica esta categoría de riesgos. Entonces, paso siguiente es, pensando en esa misma regresión, ahora queremos ver, bueno, cuál es el efecto de la garantía pública o el mecanismo, la política de SIGA. Entonces, acá lo que hacemos es incluir un término de interacción entre la DAMI COVID, que indicaba el periodo de pandemia, y una DAMI que indica si ese crédito por el banco B en el periodo T fue otorgado a la firma F con garantía SIGA. ¿Okay? Entonces, acá el beta 1, o sea, los puntos azules indican los créditos no garantizados con garantía SIGA, o sea, el impacto en el crecimiento del crédito, en el nivel, perdón, y el coeficiente rojo justamente es el impacto en el crédito por garantías estatales. ¿Okay? Entonces, lo que encontramos es que hay un efecto positivo de magnitud interesante, tanto para todas las firmas como para las submuestras de firmas hasta la categoría apta de acuerdo al diseño del mecanismo. Entonces, paso siguiente, vemos por separado qué pasa con los créditos otorgados por el Banco Estatal. Y entonces, acá volvemos a ver a todas las categorías porque acá no hay una restricción. Lo otro hasta 2B era por el diseño del mecanismo.
Entonces, acá el coeficiente azul, las líneas azules, lo que indican es los créditos otorgados por los bancos privados, o sea, es el complemento de justamente el término de interacción que estamos viendo. Y lo que vemos es que hay un efecto negativo y significativo para las categorías desde 2B en adelante, para los bancos privados, y un efecto positivo y significativo para el banco estatal. Y entonces esto es un primer indicio de cómo se reforzaron ambas políticas, porque lo que vemos es que el banco estatal, un poco por las características de su accionista principal, tenía un incentivo mayor a otorgar créditos a firmas de peor calidad crediticia dada la coyuntura. O sea, esto es de nuevo en época de pandemia. Sin embargo, los bancos privados fueron un poco más prudentes y no otorgaron tanto crédito en términos relativos a las firmas de peor calidad crediticia, o sea, desde 2 veces en adelante, o 3, 4 y 5 si queremos ser hiperconservadores. Y entonces, la última pregunta con respecto a esta posible sinergia entre las políticas la plasmamos en esta especificación, que es justamente incluir todas las interacciones. Tenemos la interacción del mecanismo SIGA con la pandemia, con la DAMI de la pandemia, la interacción de la DAMI que indica si fue otorgado por el Banco Estatal y la DAMI que indica pandemia, y una triple interacción entre las dos políticas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vemos? El coeficiente beta 2, que en este caso es las rayas rojas, vemos un efecto positivo y significativo a lo largo de las distintas categorías de riesgo, incluso hasta la última categoría, que vendría a ser como la peor de las buenas. En cambio, el coeficiente el coeficiente del asociado a la interacción con el Banco Estatal también fue positivo y significativo a lo largo de las distintas categorías. La triple interacción no es significativa en las distintas especificaciones, pero eso no necesariamente venía a indicar tanto la complementariedad, sino más bien de decir si el Banco Estatal, para otorgar créditos y tener un impacto positivo, necesitaba en sí de SIGA, lo cual justamente no iría tanto a favor de refuerzo o complementariedad, sino que SIGA al final estaría siendo como un paraguas para todos. Y justamente lo que encontramos es lo opuesto. Lo que vemos es que las políticas en conjunto, que es lo que vemos en esta muestra, digamos, cuando hacemos esta especificación con los dos términos de interacción incluidos, se reforzaron mutuamente. Hay un efecto marginal positivo de cada una de ellas, ¿ok? Y significativo. Entonces, por eso es que nosotros terminamos planteando esta sinergia positiva o complementariedad entre ambos roles de políticas, porque encontramos este efecto positivo tanto viendo las políticas por separado como en una especificación en que tenemos a todas las políticas juntas. Y por último, y un poco de nuevo pensándolo más en esta sesión, esta literatura de Lelarge y particularmente Lelarge plantea que estas políticas permiten crear nuevas relaciones. Entonces, básicamente nosotros acá cambiamos la variable dependiente que indica si se creó una nueva relación entre el banco B y la firma F en el periodo T, y justamente incluimos los términos de interacción, o sea, de SIGA del banco público y la variable que indica el periodo de pandemia. Entonces, lo que vemos, o sea, acá la interpretación de esto viene a ser la probabilidad, ¿no? Porque es una DAMI que toma valor 1, si hay una nueva relación o no. Entonces, la probabilidad en promedio de que se generen nuevas relaciones. En pandemia, que viene a ser el primer coeficiente, el azul, en promedio no quiere decir que se hayan creado nuevas relaciones, lo cual de nuevo es bastante coherente porque estábamos en pandemia. Para los bancos no necesariamente es tan fácil una firma que no conozcan y más en esa coyuntura comenzar nuevas relaciones, pero sí vemos que esto se revierte cuando consideramos la existencia de estas garantías estatales que justamente generan un efecto positivo en la probabilidad en promedio de que se creen nuevas relaciones. No encontramos resultados tan estables en la diferencia entre banco público y bancos privados. Son significativos, pero ya a un nivel del 11%, que no nos parece tan raro tampoco porque es una muestra que se hace muchísimo más chica, entonces los errores estándar también por ende aumentan.
Y es coherente porque estamos pidiéndole bastante a los datos. Es pensar en el periodo de pandemia la diferencia entre banco público y privado y de nuevas relaciones. Es una muestra bastante más reducida. Pero básicamente nos quedamos más con los primeros dos resultados que a mí en particular me gusta bastante ese resultado porque no parecía tan probable que se diera y que esté en línea con la literatura y un poco pensando en barreras. Creo que está bueno ver que pasó esto. Y bueno, básicamente queremos ver ahora qué pasó con esas nuevas relaciones, si se mantuvieron y cómo se comportan con el sistema financiero hoy en día, esas relaciones que se crearon en pandemia. Básicamente las observaciones finales, esto es lo que dije, así que por un tema de tiempo voy a cerrar por acá. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cecilia. Ahora vamos a abrir el espacio para que ustedes hagan preguntas o comentarios sobre las presentaciones que acaba de hacer el panel. Si les parece, vayan levantando la mano para que les podamos acercar el micrófono y así es más fácil. ¿Alguna consulta? En ese caso, entonces, empiezo yo como para romper el hielo. ¿Tenías? Yo tengo un par de preguntas, pero dale vos. Arrancá. No, en realidad le quería preguntar a los chicos, perdón, no pude poner esto, está como muy alto. El tema costos y percepción, si en realidad cuando ustedes vieron otros países, si tienen como un poco en la comparación internacional cómo está parado Uruguay en cuanto a costos de creación y del escalón ese de cambio. A ver si es solo un tema de percepción o si en realidad todavía hay espacio de mejora. Hola. No. A ver, ahora sí. Bien. Hay regímenes simplificados, particularmente la figura del monotributo, por ejemplo, existe en otros países. Ese primer nivel de formalización, ese primer escalón que abarca, en principio a las MIPES de menor desarrollo o más de subsistencia, existe en otros países del mundo. Particularmente sobre la percepción de los costos en otros. La percepción de los costos de la formalización, cómo incide, si incide como una barrera o no en otros países, sí encontramos que la literatura indica que sí, que los costos son percibidos como una barrera para la formalización, más allá de que existen también a lo largo del tiempo se han ido creando y se continúan creando nuevos regímenes tributarios simplificados en otras partes del mundo. Y en este punto también es bueno apuntar que a partir de los procesos que se han llevado a cabo en Uruguay también y que se están llevando a cabo en otras partes del mundo de implementación de herramientas de facturación electrónica también están permitiendo la creación de nuevos regímenes simplificados. Perdón, lo que sí para aclarar, no medimos o cuantificamos es si comparativamente el costo en uno u otro lugar es más alto. O sea, nos generamos como una suerte de índice comparativo. Eso no, de alguna forma no fue previsto. A nivel internacional, el mayor esfuerzo estuvo en recopilar herramientas, bibliografía e información, pero no hubo un relevamiento, diríamos, empírico o práctico. Eso se focalizó sobre todo en Uruguay. Y para Adriana, en realidad, como en los datos que mostrabas, por ejemplo, me llamó la atención la parte de participación de mujeres. Por ejemplo, imagino que tienen otras cosas. Entonces, tal vez podrían ver efectos heterogéneos. Esto que encuentran de si hay un efecto o no, tal vez hay más efecto o no es significativo para empresas con mayor participación de mujeres o al revés, yo qué sé, no sé. En sí, no sé si esto funciona. En sí nosotros tratamos de verlo en el libro y verlo por países un poco ese análisis, pero en el paper no hicimos como la descripción de la muestra, pero no nos focalizamos en género para hacerlo, porque aparte era lo que te decía la empresa de cómo era el capital de la empresa, si tenía participación de mujeres o no el capital.
y no sabemos, no lo chequeamos. Entonces eso daría para investigarlo y me parece que está bueno, pero nos llamó la atención el número, que bastantes tenían participación, pero no cuantificamos. Entonces tampoco podemos decirte, vamos a hacer esto o evaluarlo como una variable más, porque no teníamos la tranquilidad que estuvieran... Nos costó que llenaran costó que llenaran, no sé si a ustedes les pasó. Sí, por supuesto. Costó. Y más cuando no existe un registro o un listado. Una consulta, ¿cómo definieron ustedes desarrollo? O sea, en términos prácticos, ¿cómo lo definieron para relevarlo y hacerlo de alguna forma comparativa entre países? Lo que pasa es que teníamos una serie de preguntas que analizaban el nivel de desarrollo y lo cuantificamos. En el cuestionario, como había una serie de pilares que no lo pusimos acá en el paper, pero sí está en el estudio, en donde el nivel de desarrollo era, ¿cuál era el nivel de desarrollo? De repente, lo que me acuerdo, voy a ser sincera, no te voy a mentir que lo preparé para este momento, pero bueno, una de las cosas era también la performance que tenía, si habían aumentado las ventas, tener nivel de facturación, si habían aumentado los empleados o no. O sea, hubo una serie de parámetros para medir nivel de desarrollo. Ahora, si vos me decís, los constructos están, tendría que fijarme, porque no los leí uno a uno para decírtelo. No, era como referencia. Sí, pero las preguntas están, aunque no lo creas, la tenemos. Y era la percepción de ellos y un poco de si habían aumentado las ventas. Espera, porque lo tengo acá en algún lado, sé que le había puesto. En el análisis de factorial están las preguntas, si te tengo que decir. Voy a ser sincera. No lo estoy pudiendo abrir. Pero bueno, pero era un poco que se preguntaba con una serie de parámetros para hacer un nivel de desarrollo. Una suerte de score para después. Ahí va. Sí, fue eso lo que se hizo. Pero había una serie de preguntas. Bien. De hecho, aclaro, es un interés un poco particular porque en otras iniciativas que tenemos, desde KPMG impulsamos una encuesta de empresas familiares. Ya llevamos 2 encuestas, se llaman Retrato de Familia. Aprovecho el espacio y el aviso, que los invito a leer. El año que viene seguramente tengamos la 3ª edición, entonces siempre estamos como pensando aspectos a mejorar esa encuesta, porque en muchos casos de esas empresas familiares solapamos las clasificaciones y es otra mirada adicional que complementa un poco al conocimiento que es tan útil para pensar en estrategias de estos sectores. Y ahora que veo la pregunta, que no está toda escrita porque ahorré para que se viera, era también una percepción de ellos, del nivel de desarrollo comparado con su sector de la industria. Había una serie de preguntas que justo acá no están abiertas, pero bueno. Perfecto. Sí. Perfecto. Desde el público tenemos una pregunta. Hola, para Marcos y para Ítalo, una pregunta en cuanto a la formalización, ¿no? ¿Ustedes perciben que los costos son muchos o que los beneficios son pocos de la formalización para el emprendedor? Qué interesante. Buena pregunta. Es una buena pregunta. Buena pregunta. Nosotros lo que observamos, y ahí comparando un poco las respuestas de las MIPES no formalizadas con las que relevamos y las MIPES de reciente formalización, visualizamos que hay un tema más de percepción y que las MIPES de reciente formalización no marcaron como una barrera, como una limitante, los costos para la formalización. Entonces, ahí hay una cuestión de que respuestas bien diferenciadas en los dos grupos. Las MIPES no formalizadas perciben los costos como altos, las MIPES de reciente formalización no visualizan que los costos para la formalización sean una barrera efectiva, lo cual marca un poco la necesidad de continuar trabajando en la difusión de los diferentes mecanismos, herramientas para la formalización y sobre los costos reales, que es lo que muchas veces después el microemprendedor termina mirando, que es el número chico. Siempre me gusta meter un bocado, pero también es importante entender que ese concepto de caro o barato en general es relativo. Entonces, por eso hablamos de percepción, porque en definitiva es muy difícil establecer un importe justo, muy difícil, pero en estos casos, por lo pronto, sí podíamos entender si la preocupación o cómo ellos percibían esa barrera después de haber transitado el proceso y formalizarse, era realmente una barrera o no. Por lo que surgía del análisis,
con más información y con los números, diríamos, ahora sí a la vista, esa percepción ya no era la misma. Entonces, no estamos diciendo con esto que los costos sean baratos, simplemente, porque por supuesto que en cada caso le representará un esfuerzo distinto, pero sí se daba la tendencia de que una vez pasada la barrera de formalizarse, no era uno de los temas relevantes o preocupantes. Había otros que tomaban precedencia y por lo tanto eso puede hacer pensar, y ahí sí sin una rigurosidad estadística y técnica que por supuesto sería interesante, pero necesitamos más datos, hace pensar de que es más bien una percepción por falta de información y no algo que persista. Después de habernos formalizado, que la respuesta haya sido sí, efectivamente eran costosos, me está haciendo dudar, estoy pensándolo. Es decir, era un cambio por lo menos en la narrativa que recibimos. Bien. ¿Tenemos otra pregunta? Una consulta es para Cecilia. Lo que vimos fue como una foto, pero para ver si tienen información, más que nada pre-pandemia y post-pandemia, de las colocaciones que tenían, la comparación que tenían con el Banco del Estado, de las colocaciones que tenían pre-pandemia con el Banco del Estado, si se debe a una baja colocación previa la utilización o es solamente efecto de la pandemia. O sea, en cuanto también al porcentaje de mercado que tiene el BROW. Gracias. No, o sea, en estos resultados que mostramos está restringido a una muestra mucho más corta para que quedara balanceado el momento pre-pandemia y pandemia. Pero en realidad nosotros el análisis lo hicimos desde 2015 y justamente lo exploratorio comenzamos por ver la participación, incluso a nivel sectorial, no solamente por tamaño de firma, y no había cambios significativos. En realidad esto viene a estar bien asociado por justamente la existencia de SIGA y también la característica de este banco estatal comercial. O sea, lo distinto es eso, es que es un banco comercial, pero que por la coyuntura que había, obviamente que la característica del accionista principal juega en las decisiones de apoyar a un sector productivo que estaba siendo muy afectado por el periodo de la pandemia. Pero está buena la pregunta, pero en realidad Más que nada viendo el market share que tenía el BROW pre-pandemia con la utilización de SIGA y el porcentaje de utilización de cada banco. El market share del BROW, de hecho, en el sector, en lo que es créditos, ha bajado mucho con respecto a lo que era sus números habituales. La gente tiende a asociar como un 50%, pero hace mucho tiempo que ya es un 30%, porque de hecho hay bancos privados que son muy, muy activos en el sector corporativo, o sea que no estaría dado por eso. Sería una preocupación si ya previo fuera un 50% más, pero hace mucho tiempo que ya no lo es. Claro, pero mejor comparando el market share del banco en general con la utilización de SIGA. Sí. A lo mejor tenía un market share de un 50%, pero la utilización era de un 15%. Ya, pero no, o sea, justamente no lo tenía. Y en realidad, de nuevo, ahí está la complementariedad, porque si le hubiese cambiado al BROW que existiera SIGA, sería más bien que ese coeficiente de la triple interacción sería significativo, porque justamente indicaría que el BROW le hizo la diferencia que existiera SIGA. Y justamente lo que muestran los resultados es que no, que en realidad sumó, pero no tanto porque ya de por sí estaba muy presente en el mercado, que tampoco, o sea, es una tercera parte. Si querés, después lo seguimos hablando. Dale, perfecto. Y en cuanto a la evolución, después ya post-pandemia, también si tenemos datos o eso se midió en cuanto a la colocación de SIGA, específicamente en este banco en particular y en general en el mercado. Sí, o sea, nosotros la cortamos un poco ahí porque fue el periodo de mayor intensidad de SIGA, porque estaba el SIGA emergencia, después estuvieron las otras políticas, pero eran más chicas, más enfocadas y por menos tiempo. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo ahora es empezar a ver cómo se comportaron los créditos. Tuvimos que dejar pasar un tiempo porque todos esos créditos tenían un periodo de gracia de 6 meses que en general fue utilizado. A su vez existía otra política del Banco Central de congelar los cambios de calificación, o sea, no deteriorar cartera. Por eso justamente nosotros hacemos las muestras a febrero de 2020, que es el prepandemia, para ver las submuestras de firmas con cartera, pero todo eso implicaba un tiempo en donde no se iban a reflejar cosas que eran la realidad. Entonces ahora estamos empezando a ver, por ejemplo,
cómo se comportó el pago de esos créditos por las firmas, porque en realidad la política fue efectiva, cubrió a las firmas, pero también importa ver el impacto en la calidad de las carteras de los bancos, privados y públicos, Sí. y a su vez para ver si esas firmas fueron capaces de pagar o si después terminaron en situaciones de reestructura. Pero recién ahora lo estamos viendo porque tenía que pasar un tiempo. Sí, esa era la otra pregunta. En cuanto a la calificación crediticia, cómo había evolucionado, si bien accedió al crédito, después cómo se había comportado. Sí, o sea, la calificación crediticia quedó congelada porque se fue reprogramando, o sea, se fue cambiando el plazo de esa política del banco hasta 2022. Por eso justamente recién ahora es que estamos viendo no solamente tiempo, o sea, 2023 ya es un año en donde la calificación refleja la realidad, pero a su vez, como quedaron tanto tiempo quietas esas calificaciones y a su vez hubo periodos de gracia, hay que dejar también un tiempo para ver si esa cartera se deterioró efectivamente o fue una cosa momentánea y las firmas hoy en día están bien, que es un poco en lo que estamos. Muchas gracias. A ti. Bien, tenemos espacio para un par de preguntas más, si alguien... Sí, mi pregunta es para Ítalo y para Marcos. Con respecto, digamos, a este relevamiento que ustedes hicieron, mi pregunta fundamentalmente es si tienen alguna idea, digamos, de cuánto tiempo esas empresas que se formalizaron estuvieron en la informalidad. O sea, básicamente lo que estoy pensando es... uno podría pensar de que la informalidad es el primer paso, ¿no? O sea, empiezo a producir, comercializo por canales digitales y no sé qué, y entonces empiezo informal y después como cuando estabilizo el negocio, tengo una clientela, etcétera, me formalizo, ¿no? O la otra es, no, yo no quiero pagar impuestos, yo opero por fuera, no me interesa formalizarme. Entonces ahí hay una cuestión de si esa informalidad es el primer escalón, capaz que hasta más natural. Bueno, empiezo informal hasta que más o menos me empieza a ir bien y ahí me formalizo. Si las empresas lo perciben así o si tienen algún indicio de cuánto dura al final del día ese escalón. O por el contrario, si en estas que pudieron entrevistar, que todavía estaban en la informalidad, estaba más esa idea o que ustedes percibieran, no, me dice esto de los costos, pero no tienen ninguna intención de formalizarse nunca, digamos. No sé si tienen algún indicio en ese sentido. Nosotros en algunas cosas de ANDE hemos intentado, pero hasta ahora no medir esto, ¿no? Decirle, bueno, ¿cuál es el primer año que registraste una venta y cuándo te formalizaste? Y en general, digamos, una que el nene es chico, etcétera, pero no podemos ver esto de ver si eso es una primera etapa y entonces capaz que uno lo que tiene que hacer es tratar de acortar esa primera etapa, pero que es natural porque Uruguay a nivel internacional no parece tener un problema tan grave de informalidad, pero sí hay heterogeneidades. Uno piensa que capaz que en la frontera con Brasil hay más informalidad, etcétera. Entonces, si tienen algún indicio o algo que les haga pensar esto, de que es un primer escalón como más natural hasta que ajusto una clientela, un proceso productivo y después me formalizo, o es algo de, no, yo quiero estar afuera del radar siempre, ¿no? Buena pregunta también. Bien, nosotros metodológicamente nos enfocamos en una serie de hipótesis que definimos a partir de las dimensiones de análisis y los indicadores asociados a cada dimensión que presentamos hoy. Y en definitiva, tanto en la encuesta autoadministrada como en las entrevistas en profundidad y en el grupo focal, que eran preguntas más abiertas, pero todas estaban orientadas a validar o no las hipótesis que nos habíamos planteado. Por lo tanto, formalmente, el plazo que transitaron las MIPES de reciente formalización que fueron parte del estudio no es un dato que hayamos relevado. De todos modos, esto es una... Hay de todo. El tufillo es que hay de todo. Nosotros, ahí
Como estábamos un poco corto de tiempo, después me di cuenta que me faltó cerrar y agradecer particularmente a todas las tanto instituciones de apoyo, de MIPE de subsistencia, como MIPE más de base tecnológica que nos acompañaron en el reglamento, y también al equipo de ANDE de emprendimientos y a los centros PYME, que nos ayudaron en la difusión de tanto de la encuesta como en la captación de MIPEs no formalizadas aún. Y claro, el universo en base al cual trabajamos, por las dificultades que teníamos propias de acceder a esto que comentaba hoy, una agencia pública está recabando información de una actividad que no está formalizada y demás, nos encontramos con muchas entrevistas que realizamos en las que estaba el impulso por formalizarse. Y por eso se habían acercado de repente a un centro MIME, a un centro PYME o a una institución de apoyo del ecosistema emprendedor. Y ese impulso estaba presente. Sin embargo, también a través de redes propias movimos otras entrevistas y sí encontramos gente también que está en la informalidad y persiste en la informalidad por una serie de motivos. Y reforzamos esto, no es parte de la estrategia de las MIPEs, por lo menos las micro y pequeñas, las más pequeñas, no es parte de la estrategia formalizarse. Muchas veces eso viene dado desde una demanda de la cadena de valor, tengo un cliente que me lo pide, un proveedor que me lo pide, quiero acceder a cierto mercado, pero no visualizamos o no concluimos que sea parte de la estrategia de decir, bueno, al año de actividad tengo que regularizar esto. En general, viene de la mano de otros factores externos ajenos a la estrategia. Tenemos una pregunta. Última pregunta. Bueno, siendo la última, capaz que son más de una. Voy con una para Marcos e Ítalo también. Y ahí mi pregunta va vinculada a la formalización plena, ¿no? A esto que traían en un momento. Que, primero, ¿qué tanto representaba el universo que ustedes pudieron ver? Y la segunda ahí, relacionado que traían en un momento que la digitalización no había operado como la literatura lo decía en tanto relevamiento. O sea que la literatura diría que mayor niveles de digitalización permitiría mayores niveles de formalización. Y en realidad la pregunta que me hacía es si es la digitalización total o estamos hablando de la digitalización vinculada a la formalización, o sea, la digitalización de los trámites y todo procedimiento para que una empresa se formalice. Esas dos por un lado. Y a Adriana lo que me preguntaba es si tiene algún comportamiento diferente, digamos, el tema de las capacidades a nivel de tamaño de empresa y si había algo diferente en ese sentido. Además de también este otro tema de que por qué no se tomaron otras restricciones quizás en el trabajo más vinculadas a acceso, ¿no? O sea, a posibilidades de la empresa de acceder a herramientas, o quizás el foco del trabajo estaba así en las capacidades y motivaciones de la empresa. Era por ahí. No sé si se entendió. Bien, en relación al vínculo entre niveles de digitalización y formalización, nosotros lo que identificamos y los testimonios que recabamos iban en línea más a esto de, bueno, lo que comentaba Adriana, ¿no? A partir de la pandemia hay una explosión de la implementación de procesos tendientes a la digitalización y transformación digital de las MIPYMEs en general. Lo que observamos y lo que recabamos fue que hoy existen, si lo comparamos con hace algunos años previo a redes sociales, previo a plataformas de e-commerce y billeteras digitales, donde de alguna forma la operativa de la MIPYME implicaba otro tipo de vínculos, acercamientos con sus clientes y representaba una mayor exposición, si se quiere. Hoy muchas MIPEs indicaron que el poder, trabajo desde mis redes sociales, ese es mi principal canal de comercialización, desde ahí no me van a fiscalizar, puedo gestionar los cobros y los pagos a través de cierta plataforma o cierta tarjeta prepaga. Entonces, tanto en relación a los procesos comerciales como más a la gestión de cobros y pagos,
la incorporación de herramientas más vinculadas a tecnologías más recientes no necesariamente operaba como un estímulo, como un incentivo para la formalización. Eso por un lado. Perdón, en resumen, te potencia la productividad, pero no tiene en forma conexa una fuerza hacia formalizarte, porque justamente te está permitiendo ser más productivo, mejorar o aumentar la cantidad de momentos de venta, facilitarte el cobro, y en esos momentos de interacción ya lo resolviste sin la necesidad o el impulso hacia haberte formalizado. Entonces, ganaste o mejoraste en lo que precisabas en cuanto a aumentar tus puntos de contacto, concretar la venta y cobrar, que en muchos de estos casos es quizás lo más relevante, sin la necesidad de haber transitado un proceso de formalización. Entonces, en ese sentido que estamos diciendo que a efectos de una barrera de formalización, diríamos, tiene un impulso en contra. O sea, o al menos no lo fomenta, si se quiere. O sea, no te fuerza a que te hayas formalizado para acceder a ese tipo de soluciones de tecnología que las accedes igual. Por ello, cuando hablamos de digitalización, hablamos de procesos a la interna de la MIPE y no tanto lo que pueden ser gestiones, procedimientos, habilitaciones, licencias para la formalización. Es puertas adentro. La primera pregunta, ¿te molestó? No, sí, esa era esto, iba más a lo segundo que decís. O sea, a puertas afuera, la digitalización en tanto vehículo para formalizarse es mucho más fácil que tener que ir a una ventanilla a formalizarse. Por eso, si era de ese lado que lo había mirado o desde el otro lado. Y la segunda era la formalización plena en el universo analizado. Bien. Sí. Respecto a la primera, un apunte a los procedimientos y lo que es hacia afuera. A mí me pasa como facilitador de SOS Pymes trabajar con emprendimientos que no están formalizados, que buscan un respaldo para la formalización y sin embargo pasaron por todo el proceso de hacerse el usuario en la plataforma, en el portal de ANDE, completar el formulario de postulación, transitar las diferentes etapas. Entonces, reafirmar esto que es más desde puertas adentro. En relación a la formalización integral, digamos, es algo que tampoco llegamos a medirlo más desde lo cuantitativo. Sí nos encontramos con diferentes situaciones. Siempre el primer paso y lo primero que se figura las personas emprendedoras es, bueno, me abro mi empresa y a partir de ahí, y porque también los reguladores lo exigen después, si yo necesito avanzar en cualquier licencia, permiso con cualquier regulador, necesito tener mi RUT, por lo que siempre ese es el primer paso y ya te digo, no fue algo que lo medimos específicamente, pero sí en los testimonios que recabamos nos encontramos una diversidad muy amplia de situaciones. También esto está un poco sujeto al sector de actividad de la MIPE y realmente hay sectores en los que ante una formalización a medias, donde sé que cuando dé el primer paso me van a pedir, por ejemplo, un vehículo con ciertas habilitaciones y demás, no doy ese paso porque yo sé que no voy a superar esa primera etapa. Nos encontramos con situaciones bastante heterogéneas. Pero bueno, no es algo que lo medimos con una mirada así más cuantitativa. A ver si me acuerdo la pregunta, pero nosotros tratamos, el cuestionario era un poco largo, lo cual tiene sus problemáticas porque queríamos medir mucha cosa para el libro, ¿no? O sea, en la investigación inicial. En esa investigación inicial se le preguntaba a gerentes, dueños de pymes, sobre determinadas temas que tenían que ver con todas las áreas. O sea, se preguntaba si había digitalización, si había sistemas en la nube, qué tipo si tenían ERP, si tenían CRM, o sea, se preguntó bastante extensamente y eso hizo que nos costara que completaran todo el formulario, pero si no podíamos saber
en dónde estaban los problemas. Entonces, de repente, los que tenían un peso muy fuerte de la producción, capaz que estaban más digitalizados en todo lo que tiene que ver con sistemas de cadena de producción, o si vendían internacionalmente necesitaban tener una cadena limpia para hacer trazabilidad para adelante. Entonces, como que se veían las diferencias, pero tratamos de preocuparnos en ver en las distintas áreas, producción, administración, recursos humanos, administración, ¿cuál me está faltando? Ver qué sistemas estaban utilizando, desde cuándo lo estaban utilizando, si tenían planificado modernizarse en eso o capacitarse, si invertían, o sea, era extenso, si invertían en digitalización o frente a si les preocupaba, si no les preocupaba, si era tema de su planificación estratégica, cuándo hacían planificación estratégica, cuándo capacitaban a la gente, cada cuánto tiempo la capacitaban, por áreas también. Entonces ahí veíamos un poco de disparidad que no fueron tomadas para el paper, sí fueron analizadas en la parte de la investigación origen, ¿no? La fuente. Pero no sé si te estoy contestando o no, pero tratamos de hacer, ya te digo, era extenso y a veces había que llamarlos para que terminaran de completarlo porque era extenso, pero no había manera de saberlo, sino tampoco. Nos importaba la capacitación que tuvieran a nivel gerencial, pero también a nivel de mandos medios, si se capacitaban a la gente o no, a sus empleados. O sea, hicimos ya te digo, era bastante extenso, pero buscando justamente llegar a poder decirte índices en algún momento que nos permitieran ver el nivel de desarrollo o el nivel de trabajo que tenía la empresa. Pues si te decía que sí se trabajaban y que invertían y después decían que no habían capacitado en 5 años, bueno, como que había un poco de disonancia en algunos datos y que eso nos hizo a veces también la gente hace a veces lo socialmente aceptable y lo que queda bien, pero después cuando decían cuánto invertís en eso, no invertían. Entonces, como que uno también tenía que ver ese tipo de variables. Tratamos de chequear por distintos lados y siempre por áreas. Tratamos siempre por áreas de ir viendo en qué estaban usando, qué sistemas estaban usando, si lo reflejaban en toda la empresa o en determinadas áreas solamente. No sé si contesté o... Perfecto. Damos cierre entonces al espacio de preguntas. Esperamos que este panel les sirva como, en base a los datos presentados y la información, les sirva como impulso para continuar trabajando en derribar estas barreras que tienen las MIPYMES en nuestro país frente al desarrollo productivo. Le agradecemos al panel por exponer sus trabajos de investigación y a todos ustedes por su participación. Vamos a tener un corte ahora, pero retomamos a las 2 de la tarde con los paneles de la tarde, así que los volvemos a esperar en este aulario a esa hora. ¿Sí? Muchas gracias.